Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimada María Dalia, buenos días. Gracias por tomarnos la llamada aquí en Pie de Nota. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días a tu audiencia, a ti. Gracias a ti por comunicarte conmigo. María Dalia, pues parece que sigue saliendo y se sigue abriendo la cloaca de lo que sucede en Michoacán. Y entre esa, pues todo lo que está saliendo de esa alcantarilla, está el nombre del fiscal de Michoacán. Sí está. Creo que en este momento en donde Estados Unidos ha tomado desde otra posición el combate al crimen organizado y lo visualiza como terrorismo, está adoptando una medida mucho más proactiva y profunda sobre las redes y vínculos que se tienen desde todos los ángulos, desde el poder público, desde el poder político, desde el poder empresarial, desde el poder social, por supuesto, y desde las propias organizaciones. Y en este caso, la investigación contra quien era secretario de gobierno y ahora es fiscal vienen de hace tiempo y que se han profundizado ahora porque precisamente a consecuencia de la muerte del presidente municipal de Uruapan, de Carlos Manso. Entonces, no es algo nuevo, estaba bajo el radar, pero se han intensificado las investigaciones desde Estados Unidos de los grupos políticos michoacanos y en este caso directamente del fiscal. ¿Y por qué se le está acusando a este fiscal, María Dalia? ¿De qué se le acusa? ¿De estar relacionado a algunos de los grupos criminales que operan en Michoacán actualmente, anteriormente? ¿Cuáles son las acusaciones que hay ahí en contra de este personaje? Luis, tú muy bien sabes, como que en Estados Unidos tienen como diferentes etapas. Cuando hablamos de investigación, no es que exista un caso formal ya ante el Departamento de Justicia o ante cualquier fiscalía estatal. Están en las manos de las agencias de inteligencia, de información. En este momento la CIA, que es la que más activa, y el FBI son las que están trabajando de manera conjunta el caso Michoacán. Y a partir de la información que he seguido recabando, me advierten que es una investigación que aún no se pasa a un caso criminal. Es decir, todo el mundo somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En esa etapa vamos, están todavía alimentando los casos, pero no olvidemos también otra cosa, Luis, que lo sabes también muy bien. Pueden durar 1 año, 2 años, 3 años. Las investigaciones ya llevan más de 1 año en el caso del fiscal y de personajes políticos de Michoacán. Que incluso algunos de esos datos han sido compartidos ya con el gobierno mexicano para colaborar en la profundización de estas investigaciones, no de ahora, sino desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todos estamos en la etapa de investigación, no de alguna acusación. Y el señalamiento sería tener vínculos y de intermediación con grupos criminales, posibles, presuntos. Correcto. Entonces, digamos que él estaría siendo investigado por estos posibles vínculos con grupos criminales. El quehacer, María Dalia, del fiscal en el caso de Carlos Manso, pues ha sido prácticamente de investigar quién estuvo detrás. Sin embargo, también ha dejado un poquito de qué hablar esa investigación, ¿no? Está pues un poquito enredada. Mira, es muy interesante varios elementos que creo que se ven. Ha habido una urgencia por parte del fiscal de mostrar transparencia, y la transparencia lo pongo entre comillas, y estar hablando de quién es este persona joven que tiene que gozar de todos los derechos, aun y cuando esté muerto, aun y cuando haya disparado en contra del candidato, del presidente municipal. Como demostrar que por ahí va la investigación y que está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido una premura. Y esto también ha provocado el desaseo, porque es una... A ver, sí necesitamos transparencia de las investigaciones, pero no necesitamos que se ponga en riesgo el debido proceso para cuando haya que acusar a otras personas. Pero sin embargo, además trae una campaña sobre cómo habría que aumentar la imputabilidad penal
para personas menores de 18 años, porque las están usando los cárteles para quienes se conviertan en sicarios y para quienes sean sicarios, es decir, para que sean reclutados como sicarios y para quienes tengan las tareas de vigilancia o halconeo, y también aquellas personas que pues están actuando como asesinos y que sean menores de edad, porque entonces no podían imputarle más de 5 años. Bueno, esto yo creo que es una trampa que no nos deja ver todas las líneas de investigación que podrían tener el crimen del presidente municipal de Manson. Y eso también ha llamado la atención de Estados Unidos. ¿Por qué dar a conocer? Porque además descubre a la persona no por investigaciones, sino porque la familia va a reclamar el cuerpo. Ese es el primer paso. Pero además nunca ha hablado el fiscal por qué fue asesinado el chico que aparentemente disparó contra Manson. Porque a todas luces ya hay clara evidencia de que estaba vivo y que alguien lo mató cuando fue detenido. Entonces, todo esto es información que Estados Unidos tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Podría preguntarse la audiencia, ¿por qué Estados Unidos? Pues porque hay intereses estadounidenses en Michoacán de la metalurgia, pero también de la producción. Son empresas transnacionales, varias de ellas, algunas de ellas con permisos para importar a Estados Unidos enormes cantidades de aguacate, de limón y de otros productos. Entonces, por eso es que están muy interesados en lo que está ocurriendo en Michoacán. Pues verdaderamente necesario que se le ponga esa atención. Digo, a veces, Maridalia, pareciera pues lamentable que es otro gobierno, un gobierno extranjero, el que tiene que venir también a hacer investigación y etcétera. Pero porque, pues eso también es porque México no ha demostrado una capacidad de investigar a sus propios políticos, menos cuando forman parte de los mismos círculos de poder o de la administración en turno, ¿no? Tienes toda la razón, pero ¿sabes qué, Luis? Todos somos corresponsables. Sí, todos, verdaderamente. Incluyendo los medios de comunicación. Te voy a decir algo, vamos a tomar los ejemplos de Italia y de Colombia. Italia, hasta que hubo un liderazgo enorme por parte de los magistrados que se unieron y que les costó vida, y las personas empezaron a tomar conciencia y también los medios coadyuvaron en esto, empezó a haber una movilización distinta, sin tintes partidistas, sin querer matar al líder, al presidente, a la presidenta, sino un auténtico compromiso social. ¿Qué pasó en Colombia? Colombia necesitó del Plan Colombia para poder capacitar, para poder tener los recursos, para poder hacer las operaciones, y prácticamente trabajaron conjuntamente Colombia y Estados Unidos. No estoy justificando eso, pero también el monstruo que enfrentamos no es menor. Y carcome sociedades, carcome políticos, carcome empresarios, intimida. Entonces, y también veamos y revisemos, seamos autocríticos, los medios que hemos hecho. Utilizamos el lenguaje criminal de ejecución, levantón, banalizamos con nuestro lenguaje y con nuestra forma de comunicar la violencia, le hacemos números, se convierten en números las personas. Por mucho tiempo pasó eso, mucho tiempo, demasiado tiempo. Cuando surgieron los grupos paramilitares, ¿quién lo alertó? Fuimos muy pocos. Los grupos paramilitares llamados Zetas y después Matazetas y después toda la derivación. En fin, también tendríamos que pensar si los medios hemos cumplido con la sociedad nuestro trabajo. Hay muchas personas, muchos compañeros que han sido asesinados por hacerlo, pero tal parece que es un trabajo en soledad todavía. Entonces necesitamos generar mayor conciencia y que la sociedad se sienta fuerte para denunciar y para exigir. Porque mientras la debilidad institucional, y por institucional también me refiero a las instituciones sociales, dígase organismos, organizaciones, y también instituciones periodísticas, sean débiles, penetra y carcome. Y eso pasó en todos los países que tú me pongas como ejemplo de cómo opera. Entonces, si está ocurriendo ahora que México está siendo presionado por Estados Unidos para hacer estos cambios, adelante. Lo fue en el PRI. En el PRI, acuérdate cómo había cada febrero cuando nos certificaban,
un detenido extraordinario, y así cayó cara en los hermanos Caro Quintero, y así fueron cayendo. En realidad siempre ha sido así, porque no gozamos de una clase política honesta, y llámese todos, y tampoco de una policía totalmente honesta, ni unas fuerzas armadas totalmente honestas. Pero es tiempo de estar a la altura, porque es el único país que tenemos, no tenemos otro. Yo creo que tienes mucha razón en la corresponsabilidad que tenemos los mexicanos, los medios de comunicación, en la normalización de este tema y en cómo vanaglorian a los criminales, cómo también la sociedad empieza a crear una especie de influencers, de criminales, una especie de figuras como públicas, cuando lo que son es que son asesinos y criminales, y es complicado verlos así e involucrarnos en su vida y saber si tuvo hijo con no sé quién, como si fueran figuras públicas de nuevo, como si fueran gente, digamos, importante o que aporte algo a la sociedad y al Y a quien contrario. denostamos a la autoridad. Exactamente, le echamos la bronca a la autoridad, pero ahí están las miles de páginas de chismes de narcotraficantes, de nuevo, como si fueran figura pública. Yo creo que lo que tenemos que hacer es justo eso, María Dalia, hacer un examen de conciencia y poner nuestro granito de arena, ponerle ahorita sobre todo atención, por ejemplo, a Michoacán. Digo, no dejar otras causas, pero Michoacán ha sido un foco rojo durante muchos años y ha estado desatendido completamente. Sí, mira, eh, todo tiene memoria y explicación. Fíjate por qué, cómo hemos abandonado las juventudes y cómo el modelo implantado por Cártel Jalisco Nueva Generación, que no es otro que el colombiano, porque sus socios principales son los colombianos, lo fueron desde su surgimiento hasta ahora, utiliza a las juventudes. Y hemos abandonado todos y todas, en todos sentidos, a las juventudes. Lo vimos solamente con el simple hecho de haber publicado el rostro de este joven, de cómo hemos tratado a este joven. Este joven responde una historia en donde la sociedad le falló de alguna manera, que tomó sus decisiones en una etapa en donde no necesariamente puedes gozar de la cabal responsabilidad para hacerlo. Pero les fallamos, y no solamente su familia, no, la sociedad le falla. Y estamos construyendo esos estados. El Michoacán era un centro de trasiego, de captación, de producción de marihuana. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Cuando los grupos de criminales de Colombia empezaron a pagar demasiado por las drogas a los grupos tradicionales, a los Carrillo Fuentes, a los de Neiva, a los de Tijuana, porque les cobraban una tonelada de cocaína por tonelada de cocaína, una tonelada de, bueno, nunca fue una tonelada de heroína, pero bueno, los gramos de heroína que fueran por heroína. Entonces, como les era tan caro, empezaron a buscar, conocían a estos marihuaneros, se acercaron, les dieron todo el know-how, se asociaron, crecieron en la sombra, muy inteligentes, siempre audaces, con una visión empresarial, porque tenían toda esa construcción. Y fue un día, en el 2000, en el 1999, que Estados Unidos dijo a México, tenemos una operación, México-Colombia, donde estamos buscando a la familia Valle. ¿Y qué? Pero no sabemos quiénes son, pues estos son los datos que tienen y busquen. O sea, tuvieron más o menos 3 meses para buscar toda la información, los descubrieron. Imagínate tú su nivel de eficiencia, que estaban rentando en Guadalajara una casa que la PGR entonces había decomisado a un grupo criminal, sí, y se la rentaba Luis Valencia, ahí vivía con su familia. Entonces dieron con ellos, pero descubrieron incluso que era tal su capacidad que tenían barcos atuneros en alta mar para hacer todo el trasiego de drogas. Imagínate el nivel. Era igual y comparable con los grupos criminales que conocemos. Y en ese momento no sabíamos de esa dimensión y le llamamos el cártel del Miedo. Después llegaron los Zetas, empezó la confrontación, y ahí es donde se convierte en un punto crítico, en un punto de guerra. Pero estamos hablando en la época de Fox y Calderón. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. ¿Qué hizo Peña? Asusó a los grupos, lo que precisamente hizo mal las Guardias Blancas en Colombia. Entonces venimos de, en realidad, 18 años de malas decisiones.
bueno, podremos sumarnos a Cedillo, porque gracias a Cedillo tenemos un grupo paramilitar que fue los Zetas, y por eso se convirtieron los campos de entrenamiento que cada grupo empezó a construir. Entonces, llevamos 20, 25 años, y ahora a un Andrés Manuel que no se dio cuenta, que no tenía información, que no quiso entenderla. Hasta el tercer año vemos cómo entra una nueva visión del propio gestión de Andrés Manuel, y ahora vemos a Claudia. ¿En un año se puede acabar? No, en un año no. Pero sí tenemos que hacer todos autocríticos, por supuesto empezando por la presidenta, que no tiene que saberlo todo, pero sí del equipo que tiene, que le está integrando, porque el tema no solo es, el más importante es de la impunidad, totalmente de acuerdo, y por tanto seguridad. Es el más importante, pero tiene que ir acompañado con medidas sociales. Y si su gabinete no le está proporcionando un diagnóstico preciso y medidas adecuadas para atender fenómenos de crisis tan grandes de emergencia como Michoacán, entonces no tenemos un buen gabinete, ¿no? Definitivamente, Maridalia, tienes toda la razón. Qué buen recorrido aparte hiciste de memoria, de la memoria de los mexicanos, que a veces pecamos de tener una memoria muy, muy corta. Te quiero agradecer mucho el tiempo, Maridalia, las palabras, y si nos lo permites, invitarte más adelante para seguir hablando de este y otros temas que nos siguen aquejando los mexicanos. Lo disfrutaré como ahora, lo disfrutaré y agradecida quedaré. Luis, muchas gracias a ti, a tu audiencia y a todo tu equipo. Muchas gracias, Maridalia, que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Ahí tuvo usted a la periodista María Idalia, quien